a Efesios capítulo 2. Bueno, el año pasado estuve compartiendo mucho acerca de Colosenses, o más bien mucho no, todo el libro de Colosenses. Este año estoy comenzando con el libro de Efesios, porque aunque son muy parecidos, usted va a encontrar muchas similitudes entre el libro de Efesios y el libro de Colosenses. Aunque tienen muchas similitudes, Dios me ha llevado como a la necesidad de que se hable de estos dos libros. Entonces pues hay que hacer caso, hay que obedecer. Amén. Entonces yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Efesios capítulo 2 versículo 1. ¿Listo? Voy a leer en una versión un poquito diferente, pero usted me va a seguir ahí donde está. Listo, dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Bueno, igual deje su Biblia allí abierta, ¿cierto? Y vamos a seguir adelante. Antes de comenzar esta enseñanza, yo quiero arrancar recordando cómo terminé la enseñanza que estuve haciendo el miércoles acá en este lugar, y es acerca de el lugar, la posición y la responsabilidad que como tal Dios nos ha dejado a nosotros. El miércoles, cuando terminaba la enseñanza, les decía que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que eso nos colocó, digámoslo así, en unión con Él, ¿cierto? La cabeza va pegada al cuerpo, en unión con Él, para juntamente con Él, como decíamos en el texto, tomar decisiones de Estado, o para juntamente con Él gobernar, o para juntamente con Él hacer cosas que Él nos encomiende. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene un propósito, tiene una responsabilidad. Y una de las cosas que yo les mencionaba el miércoles es que Efesios, el libro de Efesios, y voy a volverlo a repetir, el libro de Efesios es un libro que tiene unas características muy bonitas, porque nos muestra mucho el amor de Dios en primer lugar, porque nos muestra en segundo lugar ese cuidado tan especial que Dios ha tenido con nosotros, pero en tercer lugar nos muestra un para qué. Y yo le decía el miércoles a la iglesia, ¿para qué Dios se toma tanto tiempo con usted? ¿Para qué Dios dedica tanto tiempo en transformar nuestra vida, en cambiarnos, en limpiarnos, en restaurarnos? ¿Para qué? Y hay un para qué, y es que la iglesia tiene una responsabilidad, la iglesia tiene una tarea, la iglesia tiene que ejercer un ejercicio, válgase la redundancia, en la presencia de Dios. Entonces hoy, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir,
vamos a trabajar un poquito respecto a cómo éramos y cómo somos ahora en Cristo. ¿Cómo éramos y cómo somos ahora en Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos hechos iglesia realmente porque seamos extraordinarios, maravillosos, super, hiper, mega place, sino que nosotros, por gracia, como leímos ahí varias veces, por gracia hemos sido salvados. Y si por gracia hemos sido salvados, pues con mayor razón tenemos que realizar la tarea que Dios nos está asignando. O sea, si usted ha recibido un regalo, con mayor razón usted y yo debemos ser agradecidos y ejecutar la tarea que nos están pidiendo que hagamos. Amén. Amén. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos entonces a observar este texto bíblico y vamos a observar primero quiénes éramos nosotros. ¿Listo? Del versículo 1 al versículo 3 nos muestra mucho quiénes éramos nosotros, pero yo lo voy a resumir en 3 palabras. En el versículo 1 dice que estábamos muertos. En el versículo 2 dice que andábamos según la corriente de este mundo. Y en el versículo 3 dice que vivíamos dirigidos por nuestros deseos, digámoslo así, para que sea un poquitico más entendible. Dice ahí en el versículo 3, leyendo en la Biblia de ustedes, en el versículo 3 dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Listo, dirigidos por nuestros deseos. Entonces, volvamos a analizar esas 3 palabras. Estábamos muertos, ¿cierto? Andábamos según la corriente de este mundo y vivíamos dirigidos por nuestros deseos o por nuestras pasiones. ¿Listo? Eso está dicho, por decirlo así, al revés. O sea, nosotros terminamos muertos, pero el origen es el versículo 3. Vivíamos dirigidos por nuestros deseos. Y eso nos llevó a estar muertos espiritualmente. Ahora, antes de hablar sobre eso, pensemos un momentico en Génesis capítulo 1 y 2, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque antes de hablar de cómo éramos y cómo somos en Cristo, necesitamos como comprender un poquito de qué estamos hablando. Resulta que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, sobre todo el capítulo 2 y el capítulo 3, Adán y Eva caminaban físicamente hablando, ¿cierto? Estamos hablando de 2 seres humanos que se paseaban, que caminaban en un terreno físico, ¿cierto? En un terreno material. Ellos se movían, caminaban, tocaban, se veían, se escuchaban, es decir, eran humanos. Pero allí en su calidad de humanos, ellos tenían una capacidad, y yo quiero que usted piense en eso. Y la capacidad que ellos tenían, que a veces nosotros como que normal, pero la capacidad que ellos tenían es que ellos veían a Dios. Piense por un momento en eso. Ellos veían a Dios. ¿En algún momento hemos dicho que Dios era humano? Entonces, ¿cómo lo veían? ¿Y cómo era que sus ojos humanos tenían la capacidad de ver a Dios? Ellos oían a Dios. ¿Y cómo lo oían? Inclusive cuando usted estudia en el hebreo el término voz y la voz de Dios que se paseaba por el huerto en el medio del día, cuando usted escucha ese término voz, la palabra voz es sonido. Oh, oh, oh. Pero es que hay muchos tipos de sonido. Por ejemplo, el viento hace sonido. Y ellos oían un viento y ellos podían entender en medio del viento la voz de Dios. Los animales hacen sonidos y los animales adoran a Dios y Dios les entiende su adoración, pero solamente hacen sonidos. Nosotros tenemos un concepto de voz que es incorrecto. Nosotros confundimos voz con lenguaje. Lenguaje es lo que nosotros hablamos, pero voz es el sonido, y ellos oían la voz de Dios, ellos oían el sonido de la voz de Dios. Ahora, yo quiero que usted piense,
cómo ellos, siendo humanos, físicos, podían oír la voz de Dios. Y no solamente la podían oír, la podían entender. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron el Doctor Dolittle, pero el Doctor Dolittle era un doctor reconocido porque hablaba con animales y les entendía. Y yo me imagino de esa manera como Adán y Eva entendían la voz de Dios. Escuchaban el sonido en medio de la naturaleza y entendían, Dios está diciéndonos que hagamos esto. Percibían, no era física la presencia de Dios, ellos la percibían que se movía en el huerto y sentían, Dios está caminando entre nosotros. ¡Guau! ¿Por qué lo podían hacer? Porque ellos lo podían hacer y nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué nosotros perdimos ese privilegio después del hombre? Pecar. Por causa del pecado. Cuando Dios dice que nosotros éramos, y habla del versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de Efesios, está diciendo la condición en la que estábamos que nos llevó a perder ese privilegio que tenían Adán y Eva. Ahora piense por un momento, ¿por qué o qué fue lo que pasó para que nosotros, o sea, he dicho que pecamos, pero físicamente hablando, tangiblemente hablando, ¿qué fue lo que pasó cuando usted y yo pecamos? ¿Por qué nosotros ya no percibimos la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros ya no percibimos la voz de Dios? Porque ya no sentimos a Dios caminando alrededor de nosotros. Y es muy simple. Yo aquí tengo azúcar. Y yo aquí tengo sal. Pregúntese por un momento, si yo cojo unos granos de azúcar, ¿cierto? Si yo cojo unos granos de azúcar y yo le echo unos granos de sal, respóndame una pregunta. ¿La sal va a dejar de ser sal y el azúcar va a dejar de ser azúcar? La composición de los granos de azúcar no ha cambiado, aunque yo la mezcle con sal. Y la composición de los granos de sal tampoco ha cambiado, aunque yo la mezcle con azúcar. Y eso es lo que sucedió. Cuando el hombre pecó, la naturaleza del hombre fue una y la naturaleza de Dios fue otra. Y entonces, de la única manera, y escúcheme bien lo que le voy a explicar, de la única manera que el hombre puede volver a percibir completamente a Dios es que deje de ser azúcar y se convierta en sal. Dígame una cosa, ¿eso es posible? Solamente Cristo nos puede volver a dar una naturaleza de esas. Y eso es lo que habla Efesios capítulo 2. Lo que habla Efesios capítulo 2 es que nosotros éramos azúcar. ¿Y por qué digo yo que éramos azúcar? ¿Por qué no digo que somos sal? Porque la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Cristo, somos la sal del mundo. Pero ¿sabe también por qué me llama la atención hacer la diferencia? Porque el azúcar no tiene ningún beneficio. ¿Usted sabía eso? Pero nos gusta tanto. Nosotros podríamos vivir sin comer azúcar. Podríamos vivir con los azúcares naturales de la naturaleza, valga la redundancia. Y es tremendo que en estos días que he estado yendo con mi mamá al médico y hablamos de todo lo que tiene que ver la diabetes es terrible para destruir la vida de las personas, para dañar sus órganos, para destruirlos y llevarlos a la muerte. Entonces, entendiéndome eso que le acabo de explicar, eso es lo que somos usted y yo si no conocemos a Cristo. Nuestra naturaleza de pecado nos hace estar muertos ante Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Estábamos muertos en pecados y en delitos. Ay, pero sé lo más de sabroso. Pero estás muerto. Porque a Dios no le sirves dulce. Estás muerto en pecados y en delitos. Y hay una razón para que estés muerto en pecados y en delitos. Y es que vamos a mirar entonces ese derrotero. ¿Y cuál es ese derrotero? Empecemos desde el versículo 3.
¿Cómo vivíamos? Según los deseos o las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Analicemos por un momento eso. ¿Cómo arranca un niño? ¿Cómo es un niño? Y acá tenemos varias bebés. ¿Cómo es un niño? Un niño literalmente es dirigido por sus deseos. O sea que ¿cómo está Irina? En pecado. ¿Qué pecado? Pero está en pecado. Isabela está en pecado. Y el bebé que tiene Julie en el vientre ya está en pecado. Porque dice que en pecado me concibió mi madre. Ay, pero cómo se ve de lindo. Ay, sí, eso es una mera azúcar. Sí, viciada de deseos, viciada de pasiones, porque desde que nace quiere que hagan lo que ella diga y punto. Esa es la condición que la hace estar en naturaleza de ira. Por naturaleza es hija de ira. Por naturaleza. Si usted no hace lo que le quiere, lo que ella quiere, ¿qué sucede? Y no le sale una lágrima, pero se va a reventar. Se va a morir. Porque su naturaleza es una naturaleza de ira. Entonces, ¿qué pasa con los chiquillos, los pequeños, cuando van creciendo? Muy importante que usted y yo lo entendamos. Así lo vean muy dulce, así lo vean muy bonito. Es muy importante que nosotros entendamos eso. No son tan dulces y no son tan bonitos. Y la responsabilidad mía como papá es instruirlos desde que nacen en los caminos de Dios, porque se quieren torcer y se van a torcer. Entonces, van creciendo. Y cuando van creciendo, dice el versículo 2, que andaban, ¿qué? Según la corriente de este mundo. Y esa corriente de este mundo, ¿por quién es gobernada? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ese niño empieza a crecer, que ya es gobernado por sus pasiones, que por naturaleza es hijo de ira, cuando ese niño empieza a crecer, entonces la corriente de este mundo le empieza a decir, pide lo que quieras. La corriente de este mundo le empieza a decir, qué rico tener esto, y tener esto, y tener esto, y tener esto, y tener esto. La corriente de este mundo le empieza a decir, si tú quieres obtener lo que quieres, haz pataleta, di mentiras, sé grosero, sé rebelde, contéstale a tus papás. La corriente de este mundo le empieza a decir, vive como quieras. Porque en la corriente de este mundo hay un espíritu que gobierna. Hay un espíritu que opera. Pero ese espíritu sobre quienes tiene autoridad. Ahí lo llama hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes se puede mover ese espíritu? Sobre aquellos que debido a su naturaleza dicen, ay sí, yo quiero vivir como yo quiera, ay sí, primero yo, segundo yo, tercero yo y quinto yo y último yo. Ay sí, es que lo que importa es que yo me sienta bien. Ah, no, es que yo no quiero hacer lo que otros me digan, porque así van creciendo los niños. Yo no quiero hacer lo que otros me digan. Y hay un espíritu que empieza a moverse en ellos porque tienen un carácter, una naturaleza desobediente, una naturaleza rebelde, una naturaleza obstinada, una naturaleza incambiable. ¿Se acuerdan?
esta no puede ser sal, es azúcar. Tienen una naturaleza incambiable. Y entonces el niño empieza a crecer dejándose guiar por la corriente de este mundo que la gobierna Satanás, que es el que tiene autoridad y que opera con su espíritu demoníaco sobre quienes son hijos de desobediencia. Y entonces llegamos al versículo 1 que dice, y por esa razón, cuando estamos ya grandecitos, nos damos cuenta si estamos muertos en delitos y en pecados. Sí, somos perversos, somos malos. Pero entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos todo eso? Porque miren, muchachos, no es tan simple como yo venir a la iglesia para que mi naturaleza deje de ser naturaleza de azúcar, que es bien pegajosa, vea, no me quita, y se convierta en una naturaleza de sal. No es tan simple como yo venir a la iglesia. Esa naturaleza no cambia tan fácilmente. Y no es tan fácil como decir, no, yo he cambiado, ojalá. Pero el azúcar, por más que quiera cambiar, no cambia de ser azúcar. Por esa razón, a partir del versículo 4, Dios nos empieza a hablar y Pablo nos empieza a hablar de la obra que Cristo hace en la vida de nosotros. Y que por ende es necesario, y escúcheme bien, que también la hagan sus hijos. ¿Por qué le digo que es necesario que la hagan sus hijos? Porque nosotros a veces tenemos la loca idea de que solamente por traer nuestros hijos a la iglesia ellos van a nacer de nuevo. No, usted los debe de traer a la iglesia, usted los debe enseñar en los principios de Dios, pero usted le tiene que orar a Dios que ellos nazcan de nuevo. No por ser hijos de papás cristianos, ellos van a ser cristianos. Usted tiene que orarle a Dios para que ellos se conviertan a Dios. Entonces, a partir del versículo 4, arranca de una forma muy bonita. En el versículo 4 dice, pero Dios, ahora se lo voy a leer en su versión, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ahí vamos a parar. Dios que es rico en compasión, Dios que es rico en amor, Dios que quiere y tiene planes con nosotros, dijo, yo necesito que esta naturaleza cambie. Y ellos no pueden hacerlo. Yo necesito volverlos sal, porque la sal tiene un poder grandísimo. Y mire, la sal tiene un poder tan grande que usted cuánta azúcar necesita para endulzar algo. ¿Y cuánta sal necesita para salar algo? Mire, nosotros cuando conocemos a Cristo somos poderosos. Y Él dijo, yo sé eso. Y por esa razón es que yo necesito a ellos cambiarles su naturaleza, su esencia. Porque los amo. Y porque sé, escuche bien, sé que si ellos siguen en esta naturaleza, eso les va a traer muerte. Y pensemos por un momento. Cuando usted no conocía de Cristo, piense áreas de su vida en las que usted estaba en muerte. Es decir, llevado, porque en muchas cosas nosotros estábamos llevados de la angustia, llevados de la ansiedad, llevados del estrés, llevados del miedo, llevados de la inseguridad, de la confusión, de la desesperación, llevados de las deudas, llevados de los problemas, llevados. Estábamos muertos, porque vivir a la manera que yo les acabo de contar, vivir a la manera donde yo solamente complazco mis deseos y me dejo llevar por la corriente de este mundo, lo único que me hace es estar llevado. Entonces, Dios nos amó tanto, tiene tanta misericordia, que entonces en el versículo 5 empieza a contarnos la obra que Jesucristo viene y hace en nosotros. Y mire, dentro de esa obra que Jesucristo hace en nosotros, yo quiero que por un momento vaya usted ahí a Efesios capítulo 1, versículo 20. Antes de empezar a leer esa obra dice el versículo 20,
el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Yo quiero que usted tenga cuidado y tenga atento a este versículo. Dios obró en Cristo, levantándole de los muertos, dice ahí en el versículo 20, levantándole, le resucitó de entre los muertos y sentándole a la diestra del Padre. Y ese mismo Dios, en el versículo 6, que estamos ahí leyendo, dice, y con él, junto a esos dos versículos, acabamos de leer en el 1:20, Dios obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en lugares celestiales, juntamente con él, a la diestra de él. Y luego ahí en el capítulo 2, versículo 6 está diciendo, y nosotros, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en lugares celestiales. Es más, perdón, ahí estoy leyendo el 6, el 5. Aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí sí voy al 6, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en lugares celestiales. Entonces, ahora yo quiero que volvamos a pensar. Cuando el texto bíblico está diciendo, cuando estabas muerto, volvemos al versículo 1 de Efesios 2, cuando estabas muerto en delitos y pecados, entonces, con él te resucitó, con él te dio vida, y con él te sentó en lugares celestiales. Ahí te está diciendo, te estoy pasando de acá a acá. Es decir, te estoy permitiendo volver a ser casi como Adán y Eva al principio. Pero solamente hay una manera de hacer esto. ¿Cómo? ¿Cómo es la forma en que yo puedo pasar de ser esto a ser esto? Mire, con Cristo. Si usted observa el versículo 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en lugares celestiales. O sea que ¿cuál es la única forma en que usted puede dejar de ser de ser azúcar, convertirse en sal y usted volver a recuperar la relación cercanamente, no totalmente, mientras vivamos en este cuerpo no totalmente, pero cercanamente a la que tenía Adán y Eva? Con Cristo, juntamente con Cristo. Y por eso, iglesia, es que el fundamento no es venir a la iglesia. El fundamento es andar con Cristo. Y obviamente vengo a la iglesia porque Cristo dice que hay que venir a la iglesia. Pero el problema es que hay mucha gente desesperada, camina, yo te llevo a la iglesia. No, dígale, camina, yo te llevo a Cristo. Porque necesitas conocer a Cristo. Porque Cristo se te tiene que volver tu sombra, tu mano derecha. Y cuando usted hace su devocional, usted te tiene que meter en relación con Dios a través de Cristo. Porque lo que está diciendo ahí es que me da vida junto con Él. Mire, me da vida. Piense, así como estábamos acá, estamos muertos para allá. Y da vida es como que ahora ya para acá no estoy muerto, aquí ya me conocen. Eso es que me da vida, pero lo hace juntamente con Cristo. Y luego dice, y me resucitó. Y la palabra resucitar es levantar de entre los muertos. Como ya te di vida, ya no estás muerto. Y ahora te siento en lugares celestiales. Miren, recordemos lo que yo les he estado predicando de los lugares celestiales. Es la tercera vez, llevo 3 predicaciones de Efesios, y en las 3 predicaciones se mencionan los lugares celestiales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales.
Jesucristo fue resucitado por medio del Padre y fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y ahora nosotros, cuando estamos con Él, nos sienta en Él en lugares celestiales. Lo que está diciendo es, usted vuelve a abrir sus ojos para sentir a Dios. Usted vuelve a abrir sus ojos para oír, sus oídos para oír a Dios. Usted vuelve a tener una percepción de las cosas espirituales. Y las personas que se aprenden a meter en Dios perciben cosas espirituales. Perciben cómo se mueve el espíritu en los lugares. Como muchas veces hay cosas espirituales que no están bien y cosas espirituales que están bien. Disciernen. Eso es lo que se llama discernir. Discernir. Nosotros empezamos a discernir lo espiritual. Es más, vamos a hacer un negocio, vamos a comprar una casa, vamos a hacer nuestros hijos. Usted empieza a discernir, mi hijo está haciendo algo que no debe estar haciendo, usted empieza a discernir, porque el Espíritu le da discernimiento de lo espiritual. ¿Y por qué le da discernimiento de lo espiritual? Porque usted con Cristo está sentado en lugares celestiales y usted ahora se da cuenta de la actividad espiritual, de lo que se mueve en lo espiritual. Antes, cuando era azúcar, no. Azúcar, no. Azúcar es gordete. Azúcar es mucha grasa, pero poca esencia. Azúcar no. Nosotros no necesitamos ser azúcar. Eso es empalagoso. Nosotros necesitamos ser sal. Nosotros necesitamos, con un poquito de nosotros, edificar personas. Un poquito de nosotros bendice personas cuando somos sal. Cuando somos azúcar, dañamos, engordamos a otros, los viciamos a cosas que no sirven. Entonces tenemos que ser sal, pero lo tenemos que ser en Cristo. Solamente con Cristo. Y su meta es esa. Por eso es que su meta es: yo quiero conocer a Jesús, yo necesito conocer a Jesús, yo tengo que estar más cerca de Cristo, yo quiero ser como Cristo, yo necesito adquirir la imagen de Cristo. Eso es lo que yo necesito, porque es con Él que yo lo puedo hacer. En primer lugar, eso es con Él que yo lo puedo hacer. Y entonces, por eso dice ahí en el versículo 5: por gracia sois salvados. Por gracia, gracia. Usted no podía pasar de acá a acá. Solamente la gracia de Dios, cuando usted pone su fe en Cristo, lo pasa de acá a acá. Eso es un regalo, pero piense lo que usted era y que Él lo vuelva a esto. Usted no se lo merece, ni yo tampoco. Solo la gracia de Dios. Y entonces sigue diciendo el versículo 6 al final, 7: a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa bondad Dios la pudo tener, ese amor, esa misericordia solamente la pudo tener en Cristo, en la persona que murió en la cruz del Calvario, para que usted pudiera pasar de acá a acá y que su vida realmente empezara a tener vida, que usted realmente pudiera vivir de una manera diferente. Pero entonces el versículo 8 viene y nos dice de nuevo: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, no es de vosotros, sino que es un regalo, una ofrenda, un sacrificio de Dios. Iglesia, usted y yo no estamos acá porque somos mejor que nadie afuera, porque este cambio solamente es por gracia. Pero también yo quiero que usted entienda algo. De acuerdo a lo que yo le he estado contando y de acuerdo a lo que yo le he estado explicando, piense por un momento: voy a ayunar 7 días al mes, ¿eso lo puede pasar de acá a acá? No, porque su naturaleza sigue siendo azúcar. Voy a diezmar el 20% de mis ingresos, ¿eso lo puede pasar de acá a acá? No voy a faltar ni a un culto en la iglesia,
¿Me puede pasar? Voy a darle mercados a todos los pobres. Yo ya no bebo, ya no fumo, ya no rumbeo, ya no vivo prestando plata, no vivo mujeriando. ¿Eso me puede pasar de acá a acá? No. Las obras no me cambian la naturaleza. Las obras, ¿sabe qué hace? Porque usted dice, entonces no diezmo, entonces no voy a la iglesia, entonces no, todo eso lo tiene que hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque esas obras lo hacen mantenerse acá, en la condición que lo pusieron, santo. Pero si usted, habiendo recibido la condición de santo, vuelve a empezar con las prácticas de antes, entonces ¿qué pasa? Como usted no es esto, usted solamente es esto con Cristo. Si usted deja de practicar las cosas que le agradan a Dios, usted vuelve a lo que usted era. Porque nosotros solamente somos esto con Cristo. Pero si nosotros nos apartamos de Cristo, volvemos a ser los mismos bichos para nada, que no seamos para nada, no servimos para nada. Por eso es que la santidad sí me ayuda a mí a mantenerme aquí, pero la santidad no es la que me pasa de acá a acá, es Cristo. ¿Queda claro? No por obras. Por más que usted madrugue a orar, eso no la va a ayudar a usted a cambiar su naturaleza. Lo que lo cambia su naturaleza es Cristo. Usted tiene que madrugar a orar para sentarse al lado de Cristo y decirle a Cristo, deme más, otro poquito, cámbieme, porque usted y yo no somos capaces. Ahora, teniendo en cuenta todo eso que les acabo de decir, yo quiero que terminemos con el versículo 10 y 11. Perdón, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y quiero terminar con eso, porque siempre Pablo está terminando de la misma forma. Y en la predicación anterior terminó diciendo, todo eso que Jesús está haciendo es para esto. Y ahora está diciendo lo mismo. Jesucristo nos pasó de acá a acá. Y al hacer esto nos hizo hechura suya. Es decir, si nosotros pudimos ser esto, es porque Él nos hizo así, porque Él nos volvió así. Y si nosotros ahora somos esto, entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dios nos hizo así para que hagamos sus obras. Somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras. Me explico. Si ya esto es sal, esto puede endulzar. No. Si Dios me cambia la naturaleza, yo ya no puedo ir a hacer un jugo con esto. ¿Sí o no? Entonces, si Dios a usted le cambió su naturaleza, usted ya no puede estar yendo a decir mentiras, porque usted tiene una nueva naturaleza. Usted ya no puede estar yendo a aprovecharse de la inocencia o la nobleza de la gente, a sacar provecho de los demás. Usted tiene que ser honesto, porque esta es la naturaleza nueva que usted tiene. Y una de dos, si usted, siendo cristiano, sigue haciendo las obras del mundo, significa que, una de dos, o no ha adquirido la nueva naturaleza de Dios, o sea que le falta encuentro con Cristo, o dos, usted es un cristiano que sigue siendo carnal. Es decir, a pesar de que tiene a Cristo en su vida, no quiere dejar las cosas de la carne. Ya lo puede hacer, ya puede hacer las cosas que le agradan a Dios, pero no las quiere hacer. Y está siendo un cristiano carnal. De eso habla la Biblia en Corintios, de cristianos carnales. Entonces, iglesia, Dios preparó de antemano las cosas que usted debe hacer. Usted dirá, ¿y cuáles son las cosas que debo hacer? La Biblia la enseña. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por esa razón, no mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, honrarás a tu padre y a tu madre.
guardarás el día de reposo, no tendrás dioses ajenos fuera de Dios, no vas a usar el nombre de Dios en vano. Por esa razón pagarás tus deudas, serás fiel en tus diezmos, buscarás de Dios todo el tiempo, tendrás un vocabulario adecuado conforme a la voluntad de Dios, tendrás una forma de vestirte adecuada conforme a la voluntad de Dios, buscarás escuchar cosas que te edifiquen, buscarás ver cosas que te edifiquen y buscarás ir a lugares y hacer cosas que te edifiquen, no cosas que desagraden a Dios. Por ende, las obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas son cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya no soy azúcar, ahora soy sal. Entonces, quiero terminar con esto. Yo creo que la meta, o yo creo que la oración hoy de nosotros tiene que ser conocer más a Cristo. Porque usted y yo necesitamos cada día ser afirmados. Mire, cuando yo creo en Jesús, dice ahí, no por obras, sino por fe. ¿Cuál es el paso que me da aquí? ¿Cuál es la parte mía para yo pasar de acá a acá? La parte de Jesús, Él hace la obra y yo juntamente con Él paso acá. Pero ¿cómo hago yo para estar con Él y poder pasar de acá a acá? Dice la Biblia, por fe. Por fe, usted por fe en Cristo, eso lo va a llevar a que usted deje de ser esto y se convierta en esto. La obra la puede hacer Cristo, usted no, pero usted necesita creer en Él, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, creer en Jesucristo. Entonces yo quiero invitarle hoy, que usted le diga al Señor, Señor, yo te quiero conocer más, pero sin olvidar, mire, la canción que vamos a escuchar, de pronto usted no la conozca. ¿Cómo empezamos? Fue nuestro orgullo, fue nuestra rebeldía de Adán y Eva la que nos hizo perder esa naturaleza. Y esa rebeldía de Adán y Eva se formó en nosotros. Esa rebeldía de Adán y Eva nació en nosotros. Nació con nosotros. Pero nosotros necesitamos conocer a Jesús para ser cambiados. Entonces yo quiero invitarle ahí que usted escuche esta canción y si es posible usted le diga al Señor ahí, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que me cambies esta naturaleza viciada, esta naturaleza que se deja llevar por los deseos de este mundo, o más bien por los deseos que tiene adentro y se deja arrastrar por la corriente de este mundo, por Satanás, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero